Continuamos nuestro estudio de la epístola a los Colosenses. El día de hoy vamos a ver los versículos 21 al 23 y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de la reconciliación, un tema bien importante, bien tremendo. Vimos en semanas anteriores que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Jesucristo tiene el derecho sobre todo, que Él es el primogénito, que Jesús tiene autoridad sobre todo ser, sea espiritual o humano, que Jesucristo es la autoridad en la iglesia. También vimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la resurrección, y recordamos la importancia de tener en consideración que Jesucristo, el Hijo único de Dios, se hizo hombre. Así es que nosotros creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Las cartas de Pablo en la mayoría de los casos son aclaraciones o respuestas a situaciones que acontecen en las diferentes iglesias que él plantó. Y como lo vimos ahí en Colosas, había un cierto sistema de enseñanza falso, por lo cual él escribe esto, ya que muchas personas estaban enseñando que Jesucristo no era Dios o que Jesucristo no se había hecho hombre, y por eso todas estas cosas que Pablo está enseñando en estos primeros versículos. Había toda una serie de herejía que tristemente todo esto se sigue propagando hasta el día de hoy. Y nosotros aprendimos que Jesucristo es suficiente para la salvación, que no se debe adorar a ningún otro espíritu o espíritus, que no se necesita de un conocimiento especial o una revelación especial. Todo eso ya lo estuvimos meditando en las semanas anteriores. Y vamos a Colosenses 1, versículos 19 en adelante. Porque a Dios le agradó en él, solamente estamos recordando, habitar con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Versículo 21. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, versículos 22 en adelante, versículo 22, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su sangre, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, segunda parte del versículo 23. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Muy bien, entonces es el pasaje en el cual vamos a estar viendo hasta el versículo 23, empezando del 19. Vamos ahora sí a ver los detalles. Empezando el 19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él, o sea de Jesucristo, reconciliar todas las cosas. Bueno, en el original, la palabra que se traduce en español como reconciliar tiene un prefijo que enfatiza la palabra y se debería traducir completamente reconciliados o totalmente reconciliados. No solamente reconciliar, sino reconciliar completamente. Una vez que nosotros reconciliamos algo, sucede algo especial. Tenemos un cambio de posición. Ahora, hay otra palabra importante en esta escritura que también tengo resaltada, ahí en esta otra diapositiva, que es haciendo la paz. Misma parte, y al final dice haciendo la paz. Eso lo debemos tener en cuenta. Haciendo la paz,
Anteriormente éramos enemigos de Dios y ahora se logra la paz. La paz con Dios Padre gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no solamente éramos enemigos, sino también estábamos en cuanto a posición siendo no hijos o hijos de desobediencia, como lo dice la Escritura. Hijos de desobediencia lo encontramos en Efesios 2. Como se pueden dar cuenta en esta porción de la Escritura de la carta a Colosenses, como hay mucha profundidad, la verdad es que hay mucho que enseñar y hay mucho que decir, y vienen muchas ideas y de pronto uno tiene que ir recortando. Pero bueno, vamos a Romanos 8:19. Romanos 8:19 nos dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La revelación, que sean revelados, que sean dados a conocer quiénes son hijos de Dios. Colosenses 1:21 dice: en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces, antes de ser reconciliados, éramos enemigos de Dios, y antes de ser reconciliados, éramos hijos de desobediencia. Por lo tanto, gracias a la reconciliación, que es nuestro tema el día de hoy, cambiamos nuestra posición delante de Dios. Pasas de ser enemigo a ser amigo. Es más, pasas de ser hijo de desobediencia a ser hijo de Dios. Y eso es lo que la creación está esperando, que sean revelados, que sean dados a conocer. Una posición verdaderamente terrible. No solamente estar alejado de Dios, sino ser enemigo de Dios. Les he comentado, no hay cosa peor que ser enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ay Señor, no me mandes tantas ideas ahorita, el Señor Jesucristo dijo, no teman a aquel que destruye el cuerpo, teman más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Ser enemigo de Dios es la cosa más terrible. No hay peor enemigo que Dios. No hay peor enemigo que Dios. ¿Cuántas personas no le tienen temor al diablo o a un ratero? O al que se sube y dice, ya se la saben. ¿Qué te puede hacer además de quitarte la cartera o el celular? Nada. Yo sé que a algunos cuando les quitan el celular, se les acaba la vida. Pero que tu cuerpo y tu alma sean destruidos eternamente en el infierno, eso sí está gacho, está terrible. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, recuerden que en ese entonces, ¿cuándo? Antes de creer en Cristo. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios. Antes éramos enemigos. Y algo que te deja sin esperanza es precisamente eso, ser enemigo. ¿Qué esperanza tienes si eres enemigo de Dios? ¿Qué te espera? Pues la destrucción. No te espera algo bueno, no te espera algo lindo, no te espera algo bonito, lo que te espera es castigo. Romanos 8:20, la segunda parte, versículo 21. Pero queda la firme esperanza, o sea, hay esperanza para los que creen, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Qué cosa tan tremenda. No solamente vas a ser liberado, sino vas a ser liberado para que tu posición cambie, para que ahora seas cambiado a una posición diferente. ¿Cuál es la posición? Ser hijo de Dios. Y eso es algo que glorioso, es algo maravilloso, es algo tremendo. Los hijos de Dios, en algún momento de su vida, o en mucho del tiempo de su vida,
Porque hay muchos que aceptan al Señor Jesús hasta cuando ya están bien ancianos, más que yo. Entonces, están siendo esclavos. ¿De qué? Del pecado, de la corrupción de este mundo. Así estábamos muchos de nosotros. Y tristemente, muchos hijos de Dios hoy siguen esclavizados. ¿Siguen esclavizados hasta qué? Hasta que entiendan, hasta que les caiga el 20 de que, creyendo en el Señor Jesucristo, pueden ser liberados de esa esclavitud. Ahora, interesantemente, también la creación, no solamente nosotros, sino la creación va a ser liberada. Porque la Escritura dice que la... Bueno, ya, ahí. Bueno, les digo, ¿ah? La Escritura dice que la creación gime con gemidos indecibles. La creación gime esperando ser sacada de esa posición. La creación fue puesta en esa posición no por su culpa. Finalmente, ¿qué culpa tenían los caballos? ¿Qué culpa tenían las aves? ¿Qué culpa tenían los bueyes? ¿Qué culpa tenían los leones? De que Satanás pecara y que luego el hombre pecara. Pero por culpa de él y de sus achichincles y luego por causa del hombre, el mundo fue maldecido. Y el mundo también, el mundo está esperando ser liberado, toda la creación. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice la Escritura que Jesucristo vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Más a cuantos le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, ¿qué necesitas? ¿Hacer buenas obras? ¿Ser una buena persona? No, lo que necesitas es creer. Creer en Cristo. Tus buenas obras no te salvan. Lo que te salva es la fe. Tampoco el venir aquí a la iglesia, ni el llegar puntual. Eso no te salva de la condenación eterna. Eso solamente te da puntos delante de Dios. Eso solamente demuestra que eres una persona obediente delante de Dios. Pero en cuestión de la salvación eterna, lo que salva no son las obras, sino la fe, la pura fe. Así es que los que creen que Jesucristo es Dios, los que creen que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza del Padre, lleno de gracia y de verdad, que Jesús es el primogénito de la creación, es decir, que Jesús es el que tiene todo el derecho y la autoridad sobre la creación, es salvado, porque solo en Cristo hay salvación. Romanos 8:22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Bueno, los hombres no tienen ni idea de qué es eso, y las mujeres jóvenes, pues no tienen ni idea qué es eso, y menos con el parto sin dolor, pues ya no saben qué es eso, ¿verdad? Pero para las mujeres que han tenido la experiencia de parir a un hijo naturalmente, cuando vienen las contracciones y cuando vienen esos dolores, no hombre, pobre, dicen, así como cuando te duele una muela, ya sáquenmelo. Ya es el dolor terrible. Y así es como la creación gime con dolor. ¿Por qué? Porque fue esclavizada a la maldición. Efesios 1:10 nos dice la Escritura, Él, Jesucristo, Dios Padre nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Cuál es el buen propósito que Dios Padre estableció en Cristo? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál era el propósito? Reunir en Él todas las cosas. Que todas las cosas fueran a Él. Que todas las cosas le fueran obedientes a Cristo. Que toda la creación aceptara que Jesucristo es Dios. Entonces Dios tiene el plan de restaurar el mundo de acuerdo con sus propósitos y planes originales que por causa de la caída, es decir, del pecado, fueron corrompidos. Dentro de esta restauración vemos, Dios dijo a Isaías, y lo encontramos en el capítulo 11, versículo 6. A veces las personas cuando piensan, ¡ay, Antiguo Testamento! Isaías, no, pues puras cosas bien gachas y bien terribles, ¿no?
No. Isaías 11:6 dice, el lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el terreno y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Isaías 35:9, no habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase, allí no se les encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos. Es decir, aquellos a quienes se les haya pagado por sus pecados. Isaías 65:25, el lobo y el cordero pasarán, o sea, comerán pasto. Una cosa interesante, un lobo comiendo pasto. Y el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. No habrá quien haga daño, no solo los animales. Interesante, un niño ahí acariciando a un león, y no es porque lo hayan domado y órale, pum, y le pongan la panza súper llena, no. Iba a hacer un comentario del circo, pero me lo ahorro. Isaías 60:19, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, y tu Dios será tu gloria. Esto que enseña Isaías lo recuerda Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice la Escritura, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Entonces, el cielo es interesante porque ¿qué fue corrompido? El cielo. ¿Por qué? Por la desobediencia del enemigo de Dios. Y entonces el cielo va a ser nuevo. Tenemos un cielo nuevo, un cielo limpio de corrupción. El cielo tiene que ser limpiado de la porquería de lo que se ensució, porque alguien ensució el cielo. Les he enseñado dónde empezó el pecado, en el cielo, y el cielo tiene que ser limpiado. Y la tierra fue corrompida por el pecado del hombre. ¿Qué es lo que debe ser limpiada la tierra? Así es que tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva en los que habite ¿qué? La justicia. La justicia. Apocalipsis 21, empezando en el versículo 1. Dice la Escritura, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procede de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Eso me encanta. Para los que son casados o tienen novia, de pronto, cuando hay alguna diferencia, cuando se arma la gorda, pues, cuando se pone la cosa bien gacha, qué hermoso es una reconciliación. Entonces resulta que la novia se peleó con el novio, y entonces como la novia hizo cosas terribles, ups, qué feo. Pero cuando viene la reconciliación, después de la reconciliación, ¿sabes qué viene? El bodorrio. Eso está tremendo. O sea, la reconciliación llega al punto en el que el novio está tranquilo, después de todas esas barbaridades que hizo la novia. Esa novia es tremenda. ¿Quién es la novia? Los creyentes. Pero la novia va a ir hermosamente vestida. Y no me voy a meter mucho en eso, pero la Escritura dice que esos vestidos son las buenas obras. De todo aquel que después de cree en el Señor Jesucristo cambia su posición hacia Dios, cambia su actitud hacia Dios, cambia sus acciones hacia Dios y hacia todos. La Biblia se puede ver como una maravillosa historia de amor, en la que el novio
siempre amable, siempre bueno, siempre cariñoso, tiene reservado su amor para su novia. Pero la novia es engañada, y por ese engaño comete cosas terribles. Es engañada por alguien que se presenta como su amigo, ¿verdad? Y que le dice, no pasa nada, no pasa nada, ve ahí, no pasa nada, vete con las cariñosas, no pasa nada, ¿no? Con los cariñosos. En fin. ¿Pero qué es eso? Es alguien que se presenta como su amigo, pero no es su amigo, no es más que es un engañador, es un mentiroso. Es un mentiroso y un engañador que echa a perder esa hermosa relación. Esa es la Biblia, la historia de amor. Pero ese enemigo será descubierto y tendrá un final. Bueno, vamos mejor a ver lo que dice la Escritura. Apocalipsis 19, versículo 20. Pero la bestia, o sea, el anticristo, fue capturada junto con el falso profeta. Entonces nosotros tenemos a 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y del otro tenemos a Satanás, al anticristo y al falso profeta, la imitación del Dios verdadero. El falso profeta, es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, o sea, de la bestia, del anticristo, con las cuales, ¿qué dice ahí? Engañaba. ¿A quién engañó? A la novia. Engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Eso es algo que va a suceder en el futuro, pero que a Juan se le permite ver como una historia. Apocalipsis 20, versículo 10, el diablo que los había engañado. Entonces tenemos al final de los tiempos, ¿a quién? Al falso profeta, y la Escritura dice también a través de Juan que anticristos ya han habido y habrán hasta que se presente el gran anticristo. Y falsos profetas ha habido, aún en tiempos de Moisés, en el tiempo del Señor Jesucristo. El día de hoy hay muchos falsos profetas. Y hay muchas iglesias disque cristianas llenas de falsos profetas. Y todos ellos vienen por obra de ¿quién? De Satanás. La palabra Satanás es enemigo, el diablo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que le espera a la bestia, o sea, al anticristo y al falso profeta? Ser arrojados al lago de fuego. ¿Qué es lo que le espera al diablo? Ser arrojado al lago de fuego. ¿Y qué es lo que dice ahí? Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno eterno. Recuerden, estuvimos estudiando, y si gustan por ahí después véanlo, en una serie de enseñanzas que se llaman El Futuro, está en el canal de YouTube. Hablamos de todo eso con más detalle. Allí serán atormentados día y noche. Y después en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 20, Apocalipsis 20, dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. La muerte no es santa, la muerte es un enemigo de Dios. La muerte va a ser, ¿qué? Arrojada al lago de fuego, y el infierno actual va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, la babosada esta que enseñan ahí en la iglesia tradicional del, ¿cómo se llama esta cosa? Purgatorio. El purgatorio no existe. Lo que hay es un infierno temporal. Están siendo atormentados temporalmente para después ser atormentados eternamente. Ups. Es decir, pasan del tormento al megatormento. No hay purgatorio, no existe, no está en la Biblia. El lago de fuego es la condenación eterna. El lago de fuego, como lo dice aquí, es la muerte segunda. O sea, la separación eterna de Dios y de su reino. Aquel cuyo, no solo el diablo, no solo la bestia, no solo el falso profeta, sino aquel cuyo nombre no está escrito
en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Una posición muy terrible ser enemigo de Dios, ¿verdad? El que no cree en Dios, el que no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será arrojado al lago de fuego, a la condenación eterna. Por lo tanto, qué importante es que te asegures de aceptar la invitación que Dios te hace respecto a la reconciliación. Deja de ser enemigo de Dios para convertirte en su amigo, y no solo en su amigo, sino en su hijo, y para poder disfrutar del cielo eterno, de la presencia del Creador del universo. Debes reconocer que eres o has sido engañado por muchos años. Has sido engañado respecto a que Jesucristo no es Dios. Has sido engañado respecto a que hay un solo Dios y Padre. Has sido engañado al no creer que hay un Espíritu Santo que es Dios. Las sectas, ¿qué es lo que promueven? Que el Espíritu Santo no es Dios. Las sectas, ¿qué promueven? Que Jesucristo no es Dios o que no es el Hijo de Dios. Engaño. Has sido engañado respecto a la creación. Que si alguien se echó un gas y ¡pum!, se creó el universo. Pues yo no creo que alguien se echó uno y el universo se creó. De una explosión atómica. Lo que hay es una explosión en su cráneo. Ahí es donde hay una explosión y ahí es donde está toda la calabaza ahí expandida y explotada. Nosotros creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Llega un momento en el que aún los filósofos, se recuerdan que Laurita estudió psicología, muchos psicólogos llegan al punto en el que ya no pueden explicar nada y dicen, pues ya no nos queda otra que Dios. Ya no hay de otra, igual que los científicos. Por más que quieren explicar, llega un punto en el cual no pueden explicar las cosas. Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Wow, qué tremendo. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué importante saber que no solamente Dios nos ha reconciliado, sino que si tú ya has sido reconciliado, tú tienes un trabajo que hacer. Y muchos no lo hacemos. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? Reconciliar a las personas con Dios. Llevar a que se reconcilien con Dios. Que dejen de ser enemigos de Dios. Esto es que en Cristo, por eso somos cristianos y por eso Cristo para nosotros es súper importante. Porque la única manera de hallar reconciliación es por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, no solo a mí. Has de saber que el compartir el Evangelio no es deber exclusivo del pastor, sino de cada creyente. Cada creyente tiene un encargo, enviar el mensaje o llevar el mensaje del Evangelio. Decirles a las personas, deja de ser enemigo de Dios y conviértete en su amigo, en su hijo. Así que, versículos 20 y 21 de esta misma carta, somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Me encanta, me agrada cómo lo dice Pablo. La verdad es que muchos cristianos, yo también en algún momento de mi vida lo he hecho, cuando comparten el Evangelio, algunas veces lo hacen de una manera muy altiva, muy llegando ya. Pero está fabuloso como lo dice acá Pablo. Les rogamos
A veces hay que rogarle a las personas. Y yo creo, sobre todo cuando son tus familiares o tus amigos, por el amor que les tengas. Espero que algo de amor tengas para tu familia. Y que les ruegues. Mira, te ruego. ¿Por qué rogar? Porque créanme que va a ser algo bien gacho. Y yo creo que por eso Apocalipsis dice que Dios va a limpiar toda lágrima. Porque yo creo que cuando estemos en su presencia, una de las cosas que nos va a hacer llorar, por un pequeño tiempo, va a ser ver a lo mejor a familiares o amigos, a seres queridos, ser enviados al infierno. Y seguramente vamos a tener un tiempo para llorar, que va a ser terrible. Por eso a veces es necesario, y por eso Pablo aquí lo presenta y me gustó, rogarles a las, mira, por favor, de veras te lo pido, reconcíliate con Dios, porque sería muy terrible, va a ser muy terrible, si tú no crees que te vayas a ese lugar feo, gacho, de condenación eterna. Sí debemos presentar, por supuesto, a Dios justo, debemos presentar al infierno, pero también es importante no solamente decir a las personas que son pecadoras, sino que Dios les da la oportunidad, que Dios les ama, que Dios no quiere que se vayan ahí, pero si alguien se va al infierno, déjenme decirle que no es por culpa de Dios, es por su propia decisión. Nadie se va al infierno si no es porque decidió irse al infierno. Dios no obliga a nadie a ser su amigo. Dios no obliga a nadie para irse al cielo. Es como cuando tú tienes una gran pachanga, pues no te llevas a las personas ahí arrastrando de los pelos, órale, vamos a la fiesta. Normalmente tú dices, oye, vamos a la fiesta, y dicen, órale, ¿qué? ¿Dónde? Vamos, ¿no? Me apunto. Va a haber un gran banquete, va a haber un gran evento, va a haber, no, hombre, va a haber todas esas cosas ricas y sabrosas, ¿no? Pues vamos, ¿no? ¿Dónde hay? Y luego es gratis, ¿no? Pues vamos, ¿no? Nada de que, oiga, aquí su boleto, ¿no? Son de 25,000 pesos los boletos. ¿Quiere decir? Dices, no, gracias, ¿no? Pero ¿qué tal que te dicen, son de 800 mega 1,000,000,000, ¿no quieres un boleto? No, pero ya está pagado. No sé. Es el cielo. Cristo ya pagó tu boleto. Ya nada más hay que ir. Entonces llegas y le dices, ¿vas a ir? ¿O no vas a ir? Y entonces diría, no, pues sí voy a ir, ¿no? Voy a ir porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó el boleto. Nada más tienes que decir sí, acepto. Eso es todo. Colosenses 1:21. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus ¿qué? Enemigos. Efesios 2, versículos 12 y 13. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Y entonces las personas de este mundo dicen, vamos a vivir, y de pronto dicen, vamos a morir. Las personas de este mundo están separados del Cristo, excluidos, o sea, oye, que ciudadano del cielo, no, tú estás excluido, no tienes Dios, no tienes esperanza, no, ¿por qué? Si no tienes fe en Cristo Jesús, si no tienes fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, estás separado de Dios, estás excluido, no puedes ser ciudadano de la Israel celestial, no puedes, estás fuera, sin esperanza y sin Dios. Efesios 4, versículos 17 y 18. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. ¿Ya eres creyente? No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los que no creen en Dios, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. ¿Por qué los paganos viven y piensan de una manera tan
tan frívola? Por dos razones. Porque son ignorantes. Los no creyentes son ignorantes. Y a veces son deliberadamente ignorantes. Es decir, no quieren conocer, no les interesa conocer. No les interesa. Le dices, oye, que vente, vamos. ¿Cuántas personas no les dices, oye, vente, vamos a la iglesia? No. Pero no les dices, oye, ¿qué onda? Vente, vamos a echar unas chelas. Ay, sí, ¿cómo no? Vamos. ¡Qué barbaridad! O sea, no los invites para algo que sea echar desastre, porque ahí sí van. Pero si les dices, vamos a la iglesia, no. Oye, vamos a leer un ratito la Biblia, no. Oye, un devocional, no. Hay ignorancia deliberada, y eso es gacho. Porque muchas personas son deliberadamente ignorantes. Deciden ignorar, deciden no conocer. Su corazón es duro, no es suave. Efesios 4:19 dice, han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y Pablo dice, ustedes no sean como ellos. O sea, ya Dios los sacó de ahí, no vayan ahí, no regresen ahí. ¿Y qué hay de los no creyentes? Romanos 1:21 nos dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El incrédulo, muchos de los incrédulos, la verdad es que sí han escuchado hablar de Dios, pero no lo reconocen como a Dios. No lo reconocen como a Dios. Prefieren estar en sus razonamientos inútiles. Y su corazón se vuelve insensato, se vuelve necio. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, las iniquidades de ustedes son los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Las personas que no creen en Dios no pueden ser escuchadas por Dios. Dios no los oye, no los escucha. ¿Por qué? Porque una persona pecadora no puede presentarse delante de Dios. Una persona pecadora no puede presentarse de Dios, ¿por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y nada impuro puede presentarse delante de Él. Nada impuro puede estar en su presencia. Nada impuro puede estar en su presencia. Precisamente por eso, al ver toda esta situación del pecado, vemos la gran necesidad que tenemos de Cristo. Tenemos una gran necesidad de Cristo. Romanos 5, versículos 6 y 7, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Nadie se puede salvar, ni tampoco puede salvar a otro. Continúa diciendo aquí Pablo, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Nadie de aquí puede decir yo era bueno, o soy bueno y por eso me voy a ir al cielo, no. Eras incapaz de presentarte siquiera delante de Dios, de acercarte a Dios. Estabas excluido de Dios, ajeno de los pactos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estabas. Eras incapaz de salvarte y lo único que te esperaba era el castigo que Dios tiene para devorar a sus adversarios. Éramos incapaces de salvarnos del fuego y del azufre. Éramos incapaces de salvarnos del lago de fuego. Éramos incapaces. Romanos 5:8. Pero Dios, wow, qué tremendo.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo pagó por aquello que nosotros no podíamos pagar. Es decir, Cristo nos redimió. Así es que somos redimidos. Redimidos. Hoy es día de muchas palabras domingueras. Fuimos redimidos. ¿Qué es la redención? Es que alguien pague por el pecado, por la culpa, por la deuda de otro. ¿Y eso quién lo hizo? Cristo. ¿Cómo? Con su propia vida. Cristo pagó con su vida. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por su deuda, por nuestra deuda. Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él, de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios? No podíamos nosotros salvarnos porque no éramos justos. No podíamos presentarnos delante de Dios. La Escritura dice que el que no es justo no puede ver a Dios. Entonces, por medio de Cristo hemos sido ¿qué? Justificados. No es lo mismo ser justo que ser justificado. Un ejemplo bien fácil de la escuela. Una falta. Te reprueban por falta, ¿cierto? Entonces nosotros en esta vida teníamos muchas faltas, reprobados por faltas. ¿Y qué es ser justificado? Ser justificado no quiere decir que no cometiste esas faltas, sino que hay algo que se presenta delante de la autoridad, del maestro, de quien sea, para que todas esas faltas te sean cubiertas, te sean pasadas por alto, para que no se te tomen en cuenta. Eso es la justificación. La justificación es que todas nuestras faltas, nuestros pecados no sean tomados en cuenta. No somos justos, sino somos justificados. Somos justificados. ¿Y quién nos justificó? Jesús. Jesús vino a pagar por nuestras faltas. ¿Con qué pagó por nuestras faltas? Con su sangre. Con su sangre. Y en realidad no es que fuera la sangre humana. Cuando dice la sangre, la referencia de la sangre es el sacrificio, la muerte sacrificial de Cristo. No es la sangre como tal, sino es el haber sido muerto, el haber sido sacrificado. Ese es el punto. Cristo nos ha justificado. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, entonces no podíamos presentarnos delante de Dios porque éramos sus ¿qué? Sus enemigos, sus enemigos. No te puedes salvar si eres enemigo de Dios. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Salvados por su vida. ¿Quién nos da la oportunidad de presentarnos delante de Dios y ser salvados? Cristo. Cristo nos pasa de ser enemigos a ser amigos. Y otra palabra que está aquí resaltada, reconciliados, que ese es el tema de hoy, ¿no? Fuimos reconciliados. Ese es el tema de hoy. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Gracias a Cristo. Entonces, cuando yo ya sé que ya no soy enemigo de Dios, cuando yo ya sé que soy justificado, cuando ya sé que soy redimido, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? Gozo, regocijo, alegría. ¡Wow! ¿Me siento? Y entonces aquí traigo mi playera que dice, pregúntame cómo me siento. ¿Verdad? ¿Me siento? Magnifique.
magnifique. Porque ya no soy su enemigo, porque soy su amigo, y no solo soy su amigo, soy su hijo. ¿Y eso qué me causa? Happy, sí, sí. Colosenses 1:22. Pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables. Ups, tremendo. Nosotros no podíamos salvarnos porque no éramos santos. La única manera de presentarte delante de un Dios santo es siendo santo. El que no es santo no se puede presentar delante de Dios. Es decir, el que no es escogido. Recordemos que la palabra santo es escogido. ¿Quiénes pueden presentarse delante de Dios? Solamente los escogidos. Si no eres escogido, nomás no entras. No entras. Así como cuando ustedes iban a esos lugares, ¿no? Y estaba un cuate así con una cadenota y decía, tú sí entras, tú no entras. Ahí está el que te escoge, ¿no? O sea, oiga, pero es que no entras. Y hazle como quieras. No eres escogido. Si no eres escogido, no entras. Intachables e irreprochables. Ups. Wow. Por medio de Cristo nos vamos a presentar delante de Dios como intachables e irreprochables. ¿Cuántas cosas no te llegan a reprochar tus amigos, tus familiares, tu mamá, verdad? Tu papá, ay, es que tú esto, y tú aquello, y tú. Ah, órale, aquí ya empezaron los codazos de, órale, ¿ya viste, jefa? Dios nos va a presentar santos e intachables. Mira, qué gozo le dio a oye, qué gozo. A ti también te van a presentar santa e irreprochable, no nada más a los chamacos. Santos, intachables e irreprochables. La única manera de presentarte delante de Dios es ser santo, intachable e irreprochable. Solamente así te puedes presentar. Ahora, pregunta, tú, como persona, como ser humano, sin Cristo, ¿eres una persona santa, intachable e irreprochable? Entonces, ¿quién se puede presentar delante de Dios? ¿Quién puede entrar al cielo por sí mismo, por sus propios méritos? Nadie. ¿Quién se puede salvar a sí mismo? Nadie. ¿Quién se puede presentar delante de Dios? Nadie. Por eso dice aquí, a fin de presentarlos. Con ese propósito, ¿qué es lo que dice? Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, Cristo tuvo que dar su vida, morir, para poder presentarnos santos, intachables e irreprochables. La única manera en la que cualquier persona se puede presentar delante de Dios santo, intachable, irreprochable es creyendo en que Cristo murió por sus pecados. No hay de otra. No hay de otra. Recientemente una persona me decía, oye hermano, es que yo no me siento digno, no soy digno. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Excelente, ya tienes todo lo que necesitas para ir al cielo. Eso es todo lo que necesitas. Tienes que entender que tú eres una persona indigna. Ya lo tienes, ya tienes lo primero. Muchas personas, ¿por qué no van a entrar al cielo? Porque se sienten muy salsas, porque se sienten muy buenos, porque sienten que se pueden ir al cielo y que se van a ir al cielo y a donde se van a ir es derechito al infierno, por su orgullo, por creer que ellos pueden entrar y que lo van a lograr. Y lo único que van a lograr es un patín, no les digo dónde, pero ahí donde duele, y adiós. Y adiós. Por eso que Jesucristo dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde van a decir, ay mamachita, ahí. En efecto no eres digno, no eres digno, no es por tus méritos. Recuerda que no es por ti, porque la salvación le pertenece completamente a Dios.
La salvación le pertenece completamente a Dios. Romanos 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién nos va a presentar juntos, santos, irreprochables delante de Dios? Cristo. Entonces, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién te puede acusar? Resulta que hay una persona que se le dice el acusador. ¿Saben quién es, no? El demonio es el que nos acusa delante de Dios día y noche. Ay, mire, ese Martín ya hizo esto, y ya hizo aquello, y ya dijo esto, y ya vio aquello, y me está acusando día y noche, y a ti también. Te está acusando porque tristemente y desafortunadamente, aun cuando ya hemos aceptado a Dios, todavía seguimos a veces pecando. Y el enemigo nos está acusando día y noche delante de Dios. Pero la Escritura dice, ¿quién te va a acusar? Si Dios ya te justificó, Dios ya te justificó. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? ¿Quién te va a condenar? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. No solamente murió, resucitó para triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y se mostró ahí en su desfile triunfal. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tú tienes a alguien que te acusa, pero tú tienes a alguien más poderoso que te defiende. Te defiende hoy de tus pecadotes cochinos que tristemente sigues cometiendo. Sí, sí. Él intercede por ti. Colosenses 1, versículos 22 y 23. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Es importante mantenerte firme en la fe. Esa ya la cantamos hace un ratito, ¿o la vamos a cantar? Tremenda rola. Firme en la fe, los ojos puestos en Él. Firmes en la fe. Nos tenemos que mantener firmes en la fe. ¿Quién es la persona salva? La que se mantiene firme en la fe en Cristo Jesús. Los que se quedan en la fe. Los que no son apóstatas. Bueno, chispas. Apostasía es el término que se usa para una persona que reniega de su fe, que se vuelve atrás, que una vez que cree después dice, no, pues siempre no. Ese es un apóstata. Y no me voy a meter mucho en el detalle de la apostasía porque si no me tardo de por sí, voy leve. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice la Escritura, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y a veces algunos pastores dicen, no, ellos no eran de los nuestros y por eso se fueron. A lo mejor no eran de esta iglesia, pero posiblemente sí son salvos. A veces se abusa de este pasaje para decir, es que como no vienen a la iglesia, ya no son salvos, ya no son cristianos y se van al infierno. No, hay muchas personas que no vienen en que de algún momento se pararon por aquí, por esta iglesia, y seguramente los vamos a ver en el cielo, arrepentidos de haberse ido, y nosotros arrepentidos de que si tal vez por mi culpa, por mi gran culpa, alguno se fue. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Algunos se van porque deciden irse y algunos se van porque si se sienten ofendidos, lastimados, agredidos, yo no sé. Y es que a veces no entienden que están en un lugar que está lleno de pecadores. Y entonces, pues como son jarritos de tlaquepaque, pues de cualquier cosa se quiebran y se van.
Pero eso no quiere decir que no sean salvos. Y de nuevo algunos pastores usan para decir, no, como ya no viene a esta iglesia, ya no es salvo y ya no es cristiano y se va al infierno. Pues eso yo no lo sé. Es más, yo no sé ni siquiera de quién de aquí se va a ir. Yo espero que todos, pero yo no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios. Y tú, tu fe, si tu fe es verdadera. Eso solamente lo sabe Dios y tú. Así como el Iscati. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, ya se me está acabando, pero bueno, ni modo, denme unos minutos extras. Tiempo de compensación, ¿verdad? Porque ustedes me distraen con cosas y es como el fútbol. Como ustedes me distraen, me tienen que dar ahora tiempo de compensación. Porque empiezan a sacar con que la era del hielo y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué? Le digo, no me distraigan. Como Iscariote. ¿Qué es lo que pasó? Estaba con ellos, pero no era de ellos. Y mantuvo su hipocresía durante 3 años. Alguien se puede reunir aquí 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, todo el tiempo de la congregación y de pronto dice, oye, ¿y qué no era de los nuestros? No, pues no. Oye, ¿y qué pasó? Era un impostor. Era un impostor. Un fraudulento. Alguien que fingía ser creyente, pero no lo era. El acusador, el chismoso. Bueno, ya, bye. Juan capítulo 6, versículos 66 al 67. Dice el Señor Jesucristo, desde entonces, el Señor Jesucristo viene y habla de muchas cosas, pero cuando viene a la parte un poquito más ruda, de hay que cambiar, hay que hacer otras cosas, no todo es los milagros, no me sigan solamente por el pan, no me sigan solamente por los milagros, hay que creer en mí, hay que creer que yo soy Dios, que yo soy Cristo, que yo soy el enviado, que yo soy el escogido. Desde entonces muchos de sus discípulos devolvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Jesucristo venía diciendo, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Él dijo, yo soy el que bajó del cielo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la salvación. Y entonces muchos dijeron, ay no, adiós, se fueron. Le volvieron la espalda. Porque no aceptaron que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo unigénito de Dios, que él había bajado del cielo. Por eso le dieron la espalda. 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tremendo, tremenda lección de hoy. Entonces hemos sido reconciliados gracias a Cristo. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy que nosotros éramos enemigos de Dios por nuestras actitudes y malas acciones. Que Cristo nos redimió, es decir, Cristo pagó por nuestros pecados. Que Cristo nos justificó. Gracias a su muerte también somos justificados. O sea, todos nuestros pecados son pasados por alto. No quiere decir no cometiste ninguna falta, sino se te justifican. Se te justifican las faltas como en la escuela. No quiere decir que no faltaste, simplemente esas faltas no te son tomadas en cuenta. Eso es ser justificado. Que Dios nos ha reconciliado y ahora estamos en paz con Dios, ya no somos sus enemigos, estamos en paz con Él. Y ahora, el saber todo esto, estas buenas noticias, es decir, el Evangelio de Cristo, nos regocijamos, nos alegramos, nos llenamos de gozo. Aprendimos que debemos mantenernos firmes en la fe,
con los ojos puestos en Cristo cada día de nuestras vidas. Y también aprendimos que debemos compartir las buenas noticias con las demás personas, que debemos llevar a las personas a que se reconcilien con Dios, que dejen de ser enemigos de Dios. Y muy posiblemente, con una posibilidad del 99.99999%, conoces a alguien que hoy sigue siendo enemigo de Dios, que sigue sin aceptar que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Hijo único de Dios, que Jesucristo se encarnó en una mujer llamada María, que Jesucristo se hizo hombre, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y que solamente por medio de Cristo y de la fe en Jesucristo puedes llegar a la salvación eterna. Amado Padre, bendito seas, te damos gracias por la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias y nos alegramos, nos gozamos, Señor, por estas maravillosas noticias. Y nos alegramos y nos gozamos, Señor, porque en unos días muy recientes, que se acercan gozosamente, varios que se han reconciliado van a dar ese testimonio público, Señor. Te bendecimos y nos alegramos, Señor, por ellos, pero también por cada uno de nosotros. Te queremos, por favor, suplicar humildemente en esta mañana por nuestros amigos, por nuestros familiares, vecinos, compañeros de la escuela, del trabajo, que todavía no te han aceptado como Señor, Dios y Salvador. Te suplicamos que tengas misericordia con ellos, que su corazón duro sea quebrantado, Señor, para que acepten tus buenas noticias de salvación. Sabemos que muchos de ellos no te quieren aceptar porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar lo que están haciendo, sus malas acciones. Señor, que ellos entiendan que eso les lleva solamente a la muerte, que aunque en este momento les parezca alegre lo que están haciendo y se sientan bien, por toda una eternidad no se van a sentir bien. Señor, ayúdanos a compartir tus buenas nuevas. Y espero, Santo Dios, que si aquí hay una persona que todavía no te ha aceptado públicamente como Señor, Dios y Salvador, tome la decisión y lo haga. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.